Buenas tardes, soy Ana María Pérez Martín y como pueden ver en el título de la comunicación, la aportación a este congreso es una propuesta de reflexión lingüística sobre la formación de palabras a través de las redes sociales en la asignatura de Lexicología del Español. Los objetivos que me planteo con esta presentación es proponer el uso de las redes sociales como herramienta de trabajo para la reflexión sobre la formación de palabras en español y, en concreto, plantear su uso para que los alumnos y las alumnas busquen, identifiquen, caractericen y analicen nuevos términos. La asignatura a la que va dedicada esta actividad es la asignatura de Lexicología del Español, como dije antes, que se imparte al alumnado de tercero del grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es una asignatura del segundo semestre y además de los contenidos teóricos se hace un aprendizaje por tareas. Es decir, se trabajan lecturas, comentarios, se hacen reflexiones en clase, seminario, búsqueda de información, encorchetamientos, etc. Los contenidos de esta propuesta de actividad tienen que ver con la distribución temporal a lo largo del curso. Es decir, se recomienda que la actividad se presente una vez avanzado el curso, sobre todo en la segunda parte, porque los contenidos que deben adquirir los alumnos para poder desarrollarla son numerosos. Bien, la actividad consiste en la presentación al alumnado de una serie de voces nuevas, en las que ellos han de reconocer procesos diferentes de formación de palabras. Es decir, se les da un nuevo vocablo, no estamos hablando de neologismos en absoluto, sino estamos hablando de palabras que sean novedosas. Pueden haberse incorporado ya a los diccionarios o no, pero no tienen que ser exclusivamente neologismos. Y lo que se le pide es, a partir de ese estímulo inicial, que ellos hagan asociaciones, que trabajen otras palabras, que hagan aportaciones, que encorcheten esos términos. Deben indicar la fuente de la que han extraído la información. En el caso concreto que trabajamos, sobre todo X, la antigua Twitter, Instagram, pero también hay alguna información que hemos obtenido de LinkedIn y el objetivo, en último término, que estamos buscando es doble. Por un lado, comprobar que efectivamente se han asimilado los contenidos trabajados en clase y por otro, el desarrollo de un aprendizaje lúdico. Empezamos pues con la propuesta de actividades. Como pueden ver, aparece en esta información fue extraída en su momento de Instagram, pero luego se conectó con la página oficial en la que aparecía. Aparece, insisto, en esta diapositiva la palabra bien tratar como verbo. De hecho, se define, ¿no?, esta palabra y se nos dice, se nos diferencia entre un infinitivo, la forma en infinitivo, en gerundio y en participio de pasado. Muy bien, pues con esta forma vinculamos, o a esta forma, mejor dicho, vinculamos otra publicidad, en este caso de una entidad bancaria, que es Bienestando, para que el alumno reflexione y para que busque en los medios que se le ofrecen, en este caso el Diccionario del Español Actual, encontramos para que busque y así llegue a otra palabra como es un participio de presente. Es decir, de lo que se trata es de que descubra que en este caso bienestando y bienestante están abordados como si fueran
verbos, no como sustantivos. Es decir, si consultamos el diccionario de la academia, vemos que se nos da para esta palabra la categoría gramatical de sustantivo. Por lo tanto, en la propuesta de encorchetamiento, que es la que aparece abajo, se refleja que bienestando procede de bienestar, que a su vez está formado, es un compuesto que está formado por el adverbio bien y el verbo estar, pero para la adición de esa desinencia de gerundio se ha partido de la consideración de un verbo, ¿no? Que es esa parte que aparece ahí en rojo. ¿Qué se pretende que aprenda el alumnado? Pues que un compuesto morfológico núcleo verbal o teóricamente núcleo verbal se ha convertido en un compuesto sintáctico. La segunda palabra, el segundo término extraído en este caso de Pinterest es perhijo. Esa forma peculiar se plantea si es la única válida o no. Para ello se consulta o se le sugiere al alumnado que consulte la Fondeo, y la Fondeo da distintas posibilidades gráficas de escritura de esta palabra, ¿no? Esas distintas posibilidades, de las que se prefiere perrohijo o perrijo, son las que alternan con perhijo, sin la vocal en la primera palabra. Bien, en el primer encorchetamiento tenemos un compuesto, de nuevo, formado por perro e hijo, ¿no? Perrijo. O la segunda posibilidad es que haya una vocal de enlace. En ese perrijo aparece una vocal de enlace que se puede analizar como perteneciente a la primera parte, a la primera palabra, a perro, cuya vocal que marca cuya desinencia de género se convierte en una i, cae para dar paso a la i, o directamente se trata como una vocal de enlace entre las dos palabras. Sea una o sea otra, lo que estamos trabajando aquí es la diferencia entre un compuesto sintáctico yuxtapuesto, sería el caso del primero, frente a un coordinativo, que serían los dos casos, las dos opciones del segundo encorchetamiento. Seguimos con los compuestos, pero ahora en un proceso parasitario. Tenemos ahora un caso de acronimia, es decir, un compuesto por acronimia. La forma firmatón en un caso, la forma besatón. Tenemos ahí el encorchetamiento de firmatón, donde se señala qué parte de la palabra, de cada una de las palabras, en este caso de uno, se ha acortado para formar el compuesto. Y lo que llama la atención es un poco la explicación que se da, ¿no? La Fundeo en el loteador de palabras en el año 2020 habla efectivamente de un proceso acronímico en el que se toma la terminación final de maratón, pero ya en una de las últimas intervenciones de 2023 se alude directamente a la terminación ton. Es decir, se le hace reflexionar al alumno sobre la posibilidad de que esa terminación adquiera un valor sufijal. Pase de un caso de acronimia pues a un caso puramente de derivación. A continuación tenemos más casos de acronimia, pero ahora vemos trabajaciones, diferentes posibilidades de encorchetamiento, de combinación. En el primer caso se suprimen unas determinadas partes de las dos palabras que se combinan, diferentes a las que se suprimen en el segundo caso y diferentes a las que se suprimen en el tercer caso. Esas tres posibilidades son admitidas por, en este caso, la Fondeo, que cuenta con el asesoramiento de la academia. Y frente a ese exceso de trabajo que se realiza en vacaciones, pues tenemos el término no opuesto, pero
sí, digamos, en una línea bastante diferente, como son las bajaciones, la combinación también de nuevo de la palabra vacaciones, pero ahora con bajas, esas bajas que en realidad se toman para prolongar las vacaciones. Se trata de que el alumno reflexione sobre las distintas posibilidades acronímicas que le da la lengua. A continuación, tenemos dos términos que han surgido en Canarias con respecto a las manifestaciones que tuvieron lugar hace unos meses sobre la llegada masiva o no de turistas. Son los términos de turismofobia y canaricidio. En este caso, la combinación de elementos se produce entre una palabra y un tema culto, un término culto, que puede considerarse o bien como elemento compositivo, es el primer caso que vemos, o bien puede considerarse, aunque sea un elemento compositivo, como un proceso derivativo, que es lo que intenta recoger ese encorchetamiento. En los diferentes encorchetamientos, me gustaría decir ahora, se parte de palabras. No todos los estudiosos coinciden en esta consideración, pero siempre se parte en el que nosotros proponemos de palabras completas vinculadas a categorías gramaticales. En el caso de canaricidio, tenemos las dos mismas opciones como elemento compositivo o ese elemento compositivo analizado no como un compuesto, sino como un proceso derivativo, pero aquí la duda está en cuál es la base de la palabra de la que se parte, si es el gentilicio o es el topónimo. Es decir, se está reflexionando sobre, por un lado, el tipo de composición frente a la derivación y, por otro lado, el carácter de la base. Pasamos ya a los procesos derivativos. Vamos a hablar de palabras nuevas como son arrobar, bloguear, stalkear, facebookear, whatsappear, etc. En el primer caso, la academia nos dice que arrobar viene de a y robar. Lógicamente, esa no es la caracterización morfológica que nosotros estamos buscando, porque no se trata de un prefijo añadido a un verbo, sino que, como se nos dice en la Fundeo, en la información de la Fundeo, se parte de un sustantivo hacia un verbo. Es decir, arrobar es mencionar con el símbolo del arroba en las redes sociales. Y así tenemos esa propuesta de encorchetamiento, donde del sustantivo arroba pasamos al verbo arrobar. Aquí hay una discusión entre los estudiosos porque al no haber un sufijo específico verbal, se considera que hay un morfema cero, es decir, tenemos la forma del infinitivo, pero esta forma del infinitivo no funciona como un sufijo. Hay otros autores que dicen que hay algunos casos en los que las desinencias sí que funcionan realmente como sufijo. Se trata de la reflexión morfológica sobre la base. Junto a este tenemos verbos como aperitivar o aperitivear. Aquí esa fluctuación entre lo que los autores llaman conversión y un proceso claro de derivación es más clara. Tenemos un sustantivo y tenemos dos verbos. En un caso con un claro proceso de derivación y en otro con los que algunos llaman que es conversión. Junto a estos verbos tenemos toda, que la misma academia reconoce, tenemos toda unas posibilidades de combinación híbrida, es decir, el sufijo del español con las bases procedentes de otras lenguas, fundamentalmente del inglés. En el caso de whatsappear tenemos una primera adaptación con W o una adaptación completa ya al español. Sea una, sea otra, lo que tenemos es, en el primer caso, un sufijo propio de la lengua, del español, que se ha adaptado a una forma procedente de otra lengua,
como ocurre, y aquí se ve también de una forma clara, en Facebookear. Estos procesos, es decir, como acabamos de decir, es la combinación entre formas híbridas y distintas grafías de la base. Estos procesos se pueden ir enriqueciendo hasta el punto de que ya no se queda en la forma verbal, sino que hay derivaciones de esas formas verbales, ¿no? Tenemos un caso de sufijación en instagrameable, tenemos un caso de prefijación en retuitear y hay en bloguero, pero tenemos, como pueden ver ahí, distintas posibilidades, ¿no? Que nos menciona, nos señala la página de la Fondeo. Es decir, ya aquí llegamos al que sería un enriquecimiento de los procesos. Todo esto nos lleva a las conclusiones de este trabajo. Efectivamente, las redes sociales son herramientas válidas para reflexionar sobre los diferentes procesos de formación de palabras que hay en español. Con respecto a esta actividad concreta, la novedad de los términos y lo que esa novedad implica de investigación, de búsqueda, añade un atractivo extra a la tarea, es decir, el alumnado considera más un juego que una tarea costosa para el aprendizaje de los distintos procesos. El grado de la actividad, lógicamente, depende de los contenidos recibidos y del desarrollo temporal del curso, es decir, en un primer momento del curso, cuando todavía se están en los procesos prefijación o sufijación, se pueden plantear unos estímulos que no son los mismos que se pueden plantear al final cuando ya se han visto todos los procesos. Y por último, es fundamental la revisión de los resultados para comprobar si los contenidos realmente se han asimilado. Muchas gracias y quedo a la disposición de ustedes para aquellas aclaraciones, comentarios que me quieran hacer.